ve hace 4 años, ¿no? ¿Qué cambios he visto? ¿Cómo está el país ahora? 4 años fuera y ahora volver, ¿cómo lo veo? Y no es como lo veo yo, hoy ya hablaremos de Juan, pero no es como lo veo yo, sino cómo los medios de comunicación dicen que está el país. Y he recopilado algunas noticias que han salido durante estos últimos 2 años y veremos lo que dicen estas noticias. España ya es el país del mundo que más diazepanes consume al dispararse un 110% su uso. España es el país del mundo con mayor consumo de tranquilizantes. La salud mental de los españoles se mide en contenedores de ansiolíticos. La depresión crece en España y afecta cada vez más a jóvenes y ancianos. El estado emocional de los españoles. El 60% se siente triste, deprimido y preocupado. El suicidio de los jóvenes, cuestión de estado. La desesperanza es una de sus causas. ¿Qué le pasa a nuestro país? ¿De dónde viene tanta desesperanza y ansiedad? Nos podemos preguntar por qué el consumo de ansiolíticos se ha disparado un 110% en estos últimos años. Esta semana he estado así engripado, con fiebre, y he ido a la farmacia y pedí un test para el COVID. No sé que tuviera COVID, viniera aquí y os lo pegara a todos. La farmacéutica me dijo, qué raro, porque ya casi nadie pide test para el COVID. Ya esto es como un constipado y ya la gente no se hace los test. Y yo pensé que realmente, gracias a la medicina y a los avances científicos, pudimos erradicar el COVID, esta pandemia, en un tiempo récord comparado con el resto de la historia. Pero realmente el COVID ha dejado una huella, una cicatriz muy profunda en nuestra sociedad. Y lo podemos ver en estas noticias. El COVID hizo que el ser humano se mirara frente al espejo y viera su fragilidad. Estamos a merced de cualquier fatalidad y nos sentimos frágiles y totalmente a merced de una fatalidad que pueda venir y se nos pueda llevar. Hay un filósofo coreano, él es profesor en la Universidad de Múnich, pero de nacimiento coreano. Él es uno de los que mejor analiza nuestra época, sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología, cómo la tecnología, las redes sociales, los móviles han cambiado nuestra perspectiva del mundo. Él dice esto: las enfermedades neurológicas, como la depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno límite de la personalidad y el síndrome de agotamiento, marcan el paisaje de la patología a principios del siglo XXI. Dice así también, en este libro, que si podéis leerlo es muy interesante, que se llama La sociedad del cansancio. La queja del individuo depresivo, nada es posible, solo puede ocurrir en una sociedad que anhela la imposibilidad. El anhelo a la imposibilidad es en realidad un anhelo a la trascendencia, un deseo profundo a llenar un vacío que todo ser humano tiene en su corazón. Agustín de Hipona, uno de los padres de la Iglesia, escribiría esto en su libro de las Confesiones: nos creaste para ti, y nuestro corazón andará siempre angustiado mientras no descanse en ti. En una sociedad como la nuestra, que podemos decir que todos tenemos las necesidades básicas cubiertas, el mundo siente hambre. Y no es un hambre física, sino un hambre espiritual. Como leíamos, más del 60% reconoce que está desesperanzado y siente hambre, pero no sabe ni de qué ni por qué. Hace unos años acabamos de llegar a Texas, era verano, las niñas tenían fiesta, estábamos a 45 grados y acabamos de llegar, no teníamos amigos, no podíamos salir del país porque aún estábamos con el COVID y no podíamos salir y entrar, así que decidimos hacer un viaje, tomar el coche y conducir un poquito y hacer este viaje. Nos fuimos desde Dallas hasta Nia Bay, que es una reserva india, donde hay unos acantilados y se ve todo el Pacífico, es muy bonito. Y lo hicimos de manera totalmente barata, nos paramos por moteles cutres, a veces mis hijas me decían, pero papá, ¿dónde nos has metido? Ahí con cowboys y todo así. Y bueno, lo pudimos hacer, fue un viaje muy bonito,
viajecito de 40 horas de ida y 40 de vuelta, pero bueno, a mi mujer ya a la vuelta me maldecía, pero bueno. Pudimos pasar por varias ciudades y una de las ciudades donde paramos fue Portland, Oregón, a la vuelta, y nos dijeron que era una ciudad muy bonita, así que decidimos pasar 2 noches allí. Y lo que vimos allí, la verdad es que nos desalentó mucho. Pudimos ver que en el centro de la ciudad estaba esta situación. El fentanilo había ocupado la ciudad y en el centro había de todo de gente adicta a esta droga tan poderosa. El fentanilo está destruyendo las ciudades en Estados Unidos. El fentanilo fue una droga que se creó para poder subsanar, para poder aliviar el dolor en pacientes crónicos o en pacientes que sufrieran muchísimo dolor. Aquí en Europa se prohibió por el alto grado de adicción y porque podía tener consecuencias muy malas para la salud. En Estados Unidos no tan solo no se prohibió, sino que se animó a los médicos a recetarlo. Cualquier dolor que tenían, pues tómate de fentanilo, no te pasará nada. Y realmente era una cosa que calmaba el dolor instantáneamente, pero no curaba la raíz del dolor, simplemente los síntomas. Eso hizo que mucha gente, padres de familia, adolescentes que tenían lesiones con el deporte, se quedaran enganchados a esta sustancia. Es una sustancia 50 veces más adictiva que la morfina y 100 veces más mortal que la heroína, para que nos hagamos una idea. Las farmacéuticas que lo pusieron se hicieron millonarias. Ellas pagaban sobornos a los médicos para que lo recetaran, sobornaron a la FDA, que es la Agencia del Medicamento y de la Salud de Estados Unidos, para que lo pudieran entrar. Y ahora sí, están las ciudades... Uy, perdonen. Y pagaron a los médicos para que las recetaran, y lo recetaron a mansalva, a todo el mundo. Y así mucha gente se quedó enganchada, y así están muchas ciudades de Estados Unidos. Realmente, cuando tú los ves, parecen zombies. Es gente que va andando así, no se da cuenta de nada. Hablando con un terapeuta que está con adictos, me decía que muchas veces ellos ni sienten el hambre ni la sed. Están tan enganchados a esta sustancia que solo quieren esta sustancia. La gente está desnutrida, deshidratada, porque no siente el hambre. Es una situación muy desesperante que sucede pues, en muchas ciudades de Estados Unidos. Si miramos nuestro país desde un punto de vista espiritual, hemos cantado Yo sé qui soc. La gente no sabe quién es. Están enganchados a sustancias que no son el fentanilo, porque aquí se prohibió, pero están enganchados a muchos estímulos. Hoy en día salía un estudio que estamos 100 veces más enganchados a estímulos visuales a través del móvil, las pantallas y todo lo demás que hace 50 años. El fentanilo, como he dicho, no sanaba nada, absolutamente nada. Y muchos estímulos de estos nos ayudan a olvidarnos de todo lo que hay a nuestro alrededor. Y muchas veces, como he dicho, no hablo de sustancias ilícitas, sino de cualquier elemento que nos adormezca y anestesie a la sociedad, para no buscar el remedio final a la dolencia de las almas. Soluciones instantáneas que curan un vacío que hay en nuestros corazones. Imagino, Jean-Luc hablaba de la identidad, si no hubiera conocido a Cristo, ¿cómo sería? Ahora podemos cantar muchos de nosotros Yo sé qui soc, pero imaginaros vuestra vida sin Cristo. Naceríamos sin saber por qué nacemos. Moriríamos sin saber nuestro destino. Y no entenderíamos por qué existimos. Espiritualmente vivimos en un mundo de zombies enganchados a miles de estímulos. Solo un 1% de la población en España hemos conocido el pan de vida. ¿Y cuál es ese pan de vida? Jesús dijo, el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Y hermanos, estamos ante una multitud hambrienta. Y aquellos que hemos comido el pan de vida somos una minoría. Vivimos nosotros en una zona donde, allí en Texas, cuando vivimos con familia, donde el 85% de la población era cristiana. Una población de 10.000 habitantes tenía más de 30 iglesias,
pero no es la realidad de aquí. Vivimos ante una gran mayoría que no conoce todavía el pan de vida. Jesús también se encontró en una situación parecida, ante una gran multitud hambrienta. En Juan 6, del 5 al 15, podemos leer esto. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, dijo a Felipe: ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Haced que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como 5.000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todos los que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad, este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Y aquí se nos presenta una gran multitud ante Jesús y los discípulos. Jesús llevaba un tiempo enseñando y la gente tenía hambre. Ante esta gente hambrienta, Jesús le pregunta a Felipe, uno de sus discípulos: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? En el Evangelio de Marcos nos narra también en este pasaje y nos dice que Jesús les dice: dadles de comer. Pero eso era humanamente imposible. Señor, solo tenemos 2 peces y 5 panes. ¿Cómo vamos a alimentar a 5.000 hombres? Que allí también habían las mujeres y los niños, posiblemente eran unos 12.000, es lo que se calcula. Señor, tú nos estás pidiendo un imposible. Y muchas veces Jesús nos pide un imposible para poner a prueba nuestra fe. Jesús siempre tiene un plan. Nada lo deja al azar. Y si Él nos manda algo, nos dará los recursos para cumplirlo. Nos dice que había entre la multitud un muchacho. Un muchacho que no sabemos su nombre, no nos dice el nombre, y este es uno de los sin nombres de la Biblia. No tenía un lugar destacado entre la gente, no era una persona rica, no era una persona popular, no era una persona conocida, no era una persona que pudiera decir, bueno, yo aquí tengo, no, era un sin nombre, alguien que no teníamos constancia de su nombre, por tanto, no sabíamos mucho de él. Pero su fe genuina decide darlo todo a Jesús, todo lo que tiene, porque confiaba que Jesús podía hacer un milagro de allí. Nos equivocaremos si pensamos que nosotros, los sin nombre, no podemos hacer nada para el reino de Dios. A menudo nos quejamos, criticamos a nuestros líderes, ya sea de la Iglesia o de las instituciones evangélicas. Decimos cosas que ellos tendrían que hacerlo así, Pero eso no es lo crucial en esta historia. La pregunta que nos hace Jesús no es qué hacen nuestros líderes, sino qué hacemos nosotros con los 5 panes y los 2 peces que tenemos. ¿Estás dispuesto a entregarlo sin vacilación? La Iglesia de hoy padece de una apatía espiritual por un fallo en la responsabilidad personal de entregar los panes y los peces que tenemos. Entre 5.000 personas solo había un muchacho que tenía comida. ¿Creéis eso? Seguro que había más gente que tenía comida. Varones más adultos, varones más conocidos. ¿Pero qué hicieron? Pues se debían esconder y decir, ostras, que no me pillen que me voy a quedar sin comer hoy.
Pero ese niño tuvo la fe para entregar todo lo que tenía Jesús, porque sabía que Él lo multiplicaría. Ese niño no tenía hambre. Era muy tarde, seguro que tenía hambre. Seguir a Jesús requiere un sacrificio y un esfuerzo. El mismo Jesús diría en Mateo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús implica esfuerzo, renuncia a uno mismo y sacrificio. No hay otra manera de seguirlo. Dietrich Bonhoeffer escribió un libro que se llama El precio de la gracia. Dietrich Bonhoeffer vivió en una de las épocas más negras de la historia, durante el régimen nazi en Alemania. Él era un teólogo muy conocido allí, y él tuvo la oportunidad durante una gira de predicaciones que hizo en Estados Unidos, y cuando ya Hitler estaba en el poder, de quedarse en Estados Unidos. Otros pastores le decían: Dietrich, quédate, porque en Alemania vas a sufrir y vas a tener muchos problemas. Pero Dietrich Bonhoeffer dijo que no, que su pueblo era Alemania y que allí tenía que estar para ser luz y ser sal en ese momento tan difícil. Y dice esta frase: el discipulado significa adherirse a la persona de Jesús y por lo tanto someterse a la ley de Cristo, que es la ley de la cruz. El discípulo debe adherirse a la ley de la cruz, a sufrir penalidades por Cristo, y en un mundo de comodidades y hedonismo como el nuestro, cabe recordar ese punto tan importante. Y aquí tenemos 5 panes y 2 peces. Los discípulos se miraron a Jesús y Andrés dijo: ¿qué es esto para tanta gente? ¿De qué sirve esto, Jesús? Míralo. Ven aquí a la realidad. No podemos repartir todo esto para tanta gente. Y aquí vemos un patrón que se repite a lo largo de la historia. A veces el cristianismo y las iglesias estamos encerrados en un realismo estricto. Decimos: esto no puede ser. No podemos predicar a tanta gente, no podemos alcanzar a tanta gente, somos demasiados pocos, y entramos en un pesimismo. Muchas veces el realismo estricto mata la fe, porque muchas veces consideramos lo que nosotros podemos hacer y no lo que Jesús puede hacer a través de nosotros. Aquí los discípulos no están considerando el poder de Dios, sino la propia realidad que les dice que 5 panes y 2 peces no son suficientes para alimentar a 5.000 personas. Señor, no hay nada que hacer. Despídelos porque no hay suficiente. Y lamentablemente, ¿cuántos proyectos en el pueblo de Dios no prosperan, incluso ni se inician, por la falta de fe en que Dios puede multiplicar los panes y los peces? Nuestros recursos son limitados, los de Dios no. Nuestra sabiduría es limitada, la de Dios no. Nuestro poder es limitado, pero el poder de Dios no lo es. Miren a nuestro país. Lo que podemos nosotros ofrecer ante una necesidad tan grande es muy poco. Hasta que recurrimos a Dios a través de Jesús. Y entonces lo que era poco se multiplica, se potencia, se realiza, se amplía, se aumenta y se vuelve más que suficiente. Y no se trata más de un simple anhelo, sino de la historia de Dios a través de su pueblo durante la historia. La pregunta de Andrés es una de las grandes preguntas que nos hacemos los cristianos y que muchas veces impiden que la obra de Dios avance como debería hacerlo. Jesús nos manda hoy a alimentar a la multitud hambrienta, pero cuando nos miramos, cuando miramos nuestras imperfecciones, nuestras deficiencias, nuestras incapacidades, muchas veces nos decimos a nosotros mismos: ¿de qué servirá que me esfuerce? ¿De qué servirá que entregue lo poco que tengo? Nada va a cambiar. Y ese es el gran engaño que hace que nuestras iglesias muchas veces palidezcan ante la gran necesidad que hay. Sé que muchos jóvenes que hay aquí pensáis que no podéis hacer nada para cambiar nuestro mundo.
Os ha tocado vivir una época complicada. Sois la generación más formada y más preparada de la historia en este país y la que más difícil tiene el acceso a un trabajo digno. Poder compraros una vivienda es casi un sueño imposible. Y es verdad, no son tiempos fáciles. ¿No es extraño entonces que aparezcan titulares así? Pero os animo a entregar vuestros 2 peces y 5 panes a Jesús. Veréis cómo Él multiplica vuestras fuerzas, potencia vuestros ministerios y os hace cumplir aquello que os ha encomendado Dios en el reino de Dios. El poder de Dios no tiene límites. Hubo un joven que vivió en el siglo XVIII, un joven como vosotros. Era un joven enfermo, tenía tuberculosis, un joven con tendencia a la depresión y a la melancolía. Al segundo año de su carrera, por un problema que no era exactamente de él, lo expulsaron de la Universidad de Yale. Ese joven se llamaba David Brainerd. Cuando fue expulsado, Brainerd oró a Dios y le dijo que todo lo que tenía se lo entregaba a Jesús y que lo usara por lo que él quería. Esta fue su oración. Heme aquí, Señor, envíame a los confines de la tierra. Sácame de todo esto que es llamado comodidad terrenal. Envíame hasta la misma muerte si es para tu servicio y para expandir tu reino. Y vaya si Dios lo usó. Con solo 24 años, montado en su caballo, él solo, Dios lo envió a predicar a los nativoamericanos. En esa época, muchos nativoamericanos eran tribus peligrosas, pero eso no le importó a él. Fue allí y les predicó el Evangelio. Muchas veces caía deprimido, pero oraba a Dios y Dios lo sacaba de ese pozo. Tuvo una misión enorme delante de él. Y era un muchacho enfermo, depresivo, con solo 24 años. Solo tenía 2 peces y 5 panes, pero se los entregó a Jesús. Y a través de su obra, miles de indígenas fueron tocados por el Señor. David Brainerd murió con solo 29 años de la enfermedad que padecía, la tuberculosis, pero redactó unas memorias que a título póstumo publicó Jonathan Edwards. Dichas memorias inspiraron a miles de misioneros, entre ellos Hudson Taylor o William Carey, y fueron la base para el movimiento misionero del siglo XIX que llegaría a cambiar el mundo. Recomiendo la lectura de este libro a todo el mundo, pero especialmente a los jóvenes. El diario de David Brainerd. El libro traducido al español está prologado por nuestro hermano Óscar Aguayo, que tiene experiencia en misiones, y es un libro que demuestra lo que Dios puede hacer con un joven que decide entregar sus panes y sus peces a Dios. ¿Para qué sirve que me esfuerce si soy mayor y ya no tengo fuerzas? Se preguntarán algunos de nuestros mayores. Y os diré que la Iglesia os necesita más que nunca. Dejadme mostraros otro gran personaje. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom nació en 1892 en Ámsterdam. De niña, su familia y ella se mudaron a Haarlem. Ellos eran relojeros y tanto Corrie ten Boom como su hermana Betsy aprendieron el oficio de relojero de sus padres y se pusieron a trabajar con ellos. Su vida pasó pacíficamente, eran conocidos por su gran honradez y por su gran fe. Pero todo cambió cuando en 1942 los nazis invadieron en los Países Bajos. Empezaron a detener a los judíos y llevarlos a campos de exterminio. La familia ten Boom vio que eso era una gran injusticia y se dedicó a esconder a los judíos en su casa. Ahí tenéis esta parte de aquí. Tenían una doble pared y aquí dentro escondían a los judíos esperando a que viniera la resistencia y pudiera transportarlos hasta Gran Bretaña. Se salvaron centenares de judíos a través de su obra. Aquí lo vemos, aquí el agujero que tenían, y allí lo tenían tapiado con una puertecita pequeña y tapado, y allí escondían a los judíos hasta que el equipo de resistencia podía venir y se los podían llevar. En 1944,
un vecino de los Ten Boom los denunciaron y todos fueron arrestados y llevados a campos de exterminio. Los padres de Corrie Ten Boom y su hermana Betsy murieron en esos campos de exterminio. Y Corrie Ten Boom, de una manera milagrosa, sobrevivió. Cuando salió del campo de Ravensbrück, tenía ya 53 años y pesaba poco más de 30 kilos. Estaba sin fuerzas y herida física y psicológicamente. Los terapeutas y amigos suyos le dijeron: Corrie, tú ya eres mayor, ya tienes 55 años, estás muy mal de salud. Dedícate lo que te queda de vida, tus tiempos, a estar tranquila. Ellos pensaban que sobreviviría 4 o 5 años porque realmente estaba muy mal físicamente. Y ella dijo: ni hablar. Yo voy a entregar mis panes y mis peces y voy a predicar el Evangelio por todo el mundo. Predicó durante más de 30 años a más de 60 países, entre ellos Alemania, donde predicó ante sus antiguas carceleras que la habían torturado y varias de ellas se convirtieron. Viajé más de 1 millón de kilómetros y miles de personas se convirtieron a través de sus palabras. Su ministerio terminó cuando tenía 91 años, que el Señor se la llevó a su presencia. Estimados jóvenes con más de 70 años de experiencia, os necesitamos en esta misión que tenemos delante. Hay una multitud hambrienta que alimentar y necesitamos vuestros consejos y vuestro conocimiento. Hoy aquí veo a Armando Urrutia. Armando Urrutia era anciano de Teruel cuando yo era pequeñito y él es uno de esos ancianos que aún necesitamos. Recuerdo cuando era pequeño el énfasis que ponían los ancianos para que aprendiéramos la Biblia y la conociéramos de pe a pa, algo que lamentablemente en nuestros días se está perdiendo. Os necesitamos más que nunca. Quizás no tengáis la fuerza de los más jóvenes, pero tenéis experiencia y sabiduría, que tantas veces nos faltan a las generaciones más jóvenes. Como nosotros solo tenéis 2 peces y 5 panes, pero entregadlos a Jesús y ved cómo Dios los multiplica. Y aquí tenemos una frase muy clásica de Corrie Ten Boom, que dice así: si miras al mundo, estarás angustiado. Si miras a tu interior, estarás deprimido. Si miras a Dios, estarás en reposo. ¿Cuánta sabiduría de estas personas mayores necesitamos en nuestros días? ¿Para qué sirve esto? Muchas veces hay líderes que han venido a la librería a pedirnos libros sobre la depresión en los líderes. Los líderes hay que cuidarlos. A veces nos da miedo entregar lo poco que tenemos y dárselo a Jesús para que lo multiplique, porque si eso sucede, estaremos expuestos y no faltarán aquellos que nos critiquen. La crítica en la Iglesia ha destruido más ministerios que todas las persecuciones que el cristianismo ha atravesado por más de 2000 años. La crítica es una ponzoña que autodestruye al que la dice y desanima profundamente al que la recibe. ¿Cómo se puede evitar la crítica? Mirad, solo hay una manera infalible de evitar la crítica. No hagáis nada. Porque en el momento que hagáis algo, que emprendáis para Dios, las críticas se van a suceder. ¿Pero es esta una alternativa? No hacer nada nunca es una alternativa para los hijos de Dios. Como diría el gran misionero William Carey, esperad grandes cosas de Dios, emprended grandes cosas para Dios. La crítica es algo que va en el ADN del ser humano. ¿Queréis más críticas que las que recibió Jesús, que hasta lo llegaron a crucificar diciendo blasfemas contra él? Si tomamos su cruz y decidimos seguirle, no estaremos ausentes de las críticas. En el siglo XIX hubo un predicador joven que empezó a predicar y en Londres se hizo muy conocido. A sus prédicas iban miles de personas y lo escuchaban con atención. Sus mensajes se empezaron a transcribir y se empezó a hacer popular por todo el mundo de habla inglesa. Sus mensajes eran incisivos y poderosos. Dios usaba a este joven para transformar el alma de muchas personas. Algunos impresores norteamericanos, viendo esos discursos transcritos, publicaron sus libros en Estados Unidos. Sus obras tuvieron gran acogida en el sur de ese país y las cartas de felicitación no paraban de llegarle de ultramar. Pero ese joven
que no callaba ante las injusticias, empezó a reunirse con un círculo de pastores abolicionistas y empezó a escribir contra la esclavitud y a favor de que la esclavitud se aboliera en todo el mundo, también en Estados Unidos. En el sur de Estados Unidos, esas prédicas de ese joven predicador que tan admirado había sido, cayeron muy mal ante los terratenientes que basaban su riqueza en una mano de obra gratis de los esclavos. Muchos de esos terratenientes, y lamentablemente muchas iglesias, pidieron que sus libros fueran quemados y a lo largo del sur de Estados Unidos se alzaron hogueras con sus libros. A su vez, se empezaron a publicar libros que defendían desde un punto de vista bíblico la esclavitud y el maltrato a la población africana. Aquí tenemos uno de ellos, de los muchos que se publicaron, el más famoso, Bible Defense of Slavery, o sea, una defensa bíblica de la esclavitud. ¡Wow! Hecho que demuestra que si a la Biblia la descontextualizamos de su tiempo y su época, la interpretación que puede salir es cuanto menos peligrosa. El más conocido de ellos fue este libro, al cual no le faltan páginas para insultar y calumniar al joven pastor. Ese joven pastor no era otro que Charles Spurgeon. Y lo más paradójico es que las denominaciones que impulsaron y pidieron quemar sus libros hace 150 años son las que ahora lo encumbran como ejemplo de buena y sana doctrina. Paradojas de nuestra historia. En el siglo XXI, las críticas siguen a los que emprenden para Dios. Así que no dejemos que eso nos impida servir a Dios con todas nuestras fuerzas, poner los ojos en Jesús y seguir adelante. Quizás en el día de hoy mires a tu pasado y digas, ¿de qué sirve que yo entregue lo que tengo a Cristo? Mi pasado me invalida. Si piensas eso, estás muy equivocado o equivocada. George Muller fue lo que se podría llamar un bala perdida. Un ladrón que le robaba dinero a su padre para irse a las tabernas a emborracharse. Era un estafador, estafaba a sus propios amigos, se metía en peleas siempre. En todas las tabernas era conocido por su mal comportamiento y no era aceptado en muchas de ellas. A los 17 años lo pusieron en la cárcel por estafar un montón de dinero. Su padre, a través de un amigo de alto rango, logró sacarlo y ya no sabía qué hacer con él. El padre estaba desesperado. ¿Qué haré con este chico? Él lo envió en un seminario a estudiar en Halle. Sus notas y su comportamiento eran horribles. Lo estuvieron a punto de expulsar varias veces. Pero como su padre era un buen donante y daba buenos donativos, lo mantuvieron allí. Un día, un amigo le invitó a una reunión de oración. Y allí George Muller se convirtió. Dios lo transformó completamente y abandonó la bebida y las estafas. Acabó sus estudios y decidió ir a Londres a emprender su ministerio. Muller era extranjero, apenas conocía el inglés y no tenía nada de dinero, pues su padre no le gustaba que hubiera ido a Londres y le había quitado todo. Cuando George Muller empezó a predicar en Londres, en las calles de Londres, se dio cuenta de que la primera potencia mundial en esa época, en plena revolución industrial y transformando el mundo, sus gentes vivían en una situación paupérrima. Las fábricas no tenían ningún tipo de seguridad y muchos trabajadores morían en las fábricas. Eso provocaba que hubiera un montón de huérfanos por las calles, expuestos a abusos físicos, a abusos sexuales y muriéndose literalmente de hambre. Allí es cuando George Muller y su esposa Mary Groves, sin un solo centavo, sin dominar el idioma, crearon un pequeño orfanato en Bristol, a 170 kilómetros de Londres. Era una vivienda pequeña donde llegaron a acoger hasta 30 niños. Sin dinero, Dios jamás les falla en su provisión y siempre tienen con qué alimentar a los pequeños. Además, les dan educación y estudios. El orfanato pronto se queda pequeño y se mudan a un edificio mucho más grande. George Muller ora y siempre le llegan los recursos necesarios para llevar a cabo su misión. En esos orfanatos llegaron a acoger más de 2.000 niños
al año. Los milagros que suceden en esos orfanatos son extraordinarios. A veces se iban a dormir sin saber qué darían de comer al día siguiente a esos niños. Y un donante, un benefactor, de repente les daba comida por una semana. Y así eso sucedía día tras día. La obra de Moller, sus orfanatos, perduran hasta hoy. Y como curiosidad, fue uno de los fundadores de los hermanos de Plymouth, en Gran Bretaña, que en España se denominaron asambleas de hermanos. Hay dos frases de George Muller que me gustaría destacar. Una es esta. Alguien podrá decir que sin recursos materiales es imposible cumplir la mayoría de objetivos que tienen los ministerios cristianos, pero esa premisa, tan común en nuestro tiempo, encierra una elipsis espiritual de gran trascendencia. Olvida algo esencial y primordial que debe ser la base de toda obra cristiana. La obra es de Dios, y será Él, y solo Él, quien proveerá los recursos necesarios para llevarla a cabo. La fe, y no el capital, debe ser la base, el fundamento de todo ministerio cristiano. Si la obra es de Dios, jamás faltarán los recursos para sostenerla. El secreto no es cuánto de material podemos acopiar, sino la fe para confiar que Dios ya nos lo ha dado. Y George Muller es el claro ejemplo de esta premisa. Cuando yo en Inglaterra no tenía ni cartas de presentación, ni dinero, ni nada, ¿qué tenía entonces? Lo traía todo, porque trajo a Dios consigo. En el momento de llegar a Inglaterra, escribió en su diario: toda mi vida será un servicio para el Dios vivo. Cuando un joven pastor le pidió a George Muller, que ya tenía 92 años, un consejo para su ministerio, este le respondió lo siguiente: el consejo que te puede dar es este: busca depender enteramente de Dios en todo, respondió. Pon tu trabajo en sus manos y confía en Él. Antes de empezar cualquier obra, pregúntate: ¿es la voluntad de Dios? ¿Es para su gloria? Si la respuesta a estas preguntas es que no, entonces desecha la idea porque no será para tu bien. Ten esto en cuenta. Si en cambio la respuesta a estas preguntas es que sí, entonces debes empezar esa tarea en su nombre y sé perseverante hasta el final. Emprende esa obra en fe y oración, y por fuerte que soplen los vientos, nunca, nunca te rindes. Y qué gran lección de ese hombre experimentado en la fe para las nuevas generaciones. Siempre que emprendamos un proyecto debemos preguntarnos si es para Dios, si es para su gloria. Dios va a bendecir y va a multiplicar de manera increíble su obra, no nuestros caprichos y nuestros deseos egoístas. Me gustaría destacar dos detalles más de este episodio que sale en la Biblia. En Marcos nos dice: Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Jesús encomienda el reparto de los discípulos, al reparto del pan a los discípulos. Jesús hace el milagro, pero son los discípulos los encargados de repartirlos. Hay un libro que se titula El entrenamiento de los 12, ahora lo estamos traduciendo, seguramente lo traduciremos como El discipulado de los 12. Es de un autor que se llama Ave Bruce, y en ese libro nos narra las diferentes características, las diferentes maneras de ser de cada discípulo. Nos engañaremos si pensamos que todos los discípulos eran iguales. Cada uno tenía su carácter y su manera de ver el mundo. Y este libro nos enseña cómo Jesús los discipula de una manera diferente a cada uno según su carácter. Los discípulos no eran una masa uniforme de pensamiento único. Cada uno tenía sus diferencias. Me imagino qué pasaría ahora si Jesús nos mandara a repartir el pan de vida entre los hambrientos y tomara discípulos de diferentes denominaciones con sus diferencias. Los ultracalvinistas saldrían por un lado y dirían que solo se puede repartir pan a los elegidos, que no malgastemos pan. Los metodistas, que solo ellos son los que hacen obra social y son los que lo hacen mejor, y que por tanto ellos deben ser los que repartan.
Los ultraliberales, que debemos incluir entre los que reparten a las minorías marginadas. Los bautistas, que hay que organizar una comisión para decidir quién lo reparte. Los pentecostales, que ellos son los únicos que creen en milagros y en el mover del Espíritu, y que por tanto ellos son los que lo deben distribuir. Los de hermanos diríamos, ¿un cambio? Primero pasámoslo al Consejo de Ancianos, del Consejo de Ancianos al Consejo de Iglesia, y después votémoslo en asamblea. Los anglicanos dirían, ok, vale, pero todo esto tiene que seguir una liturgia, por favor, calmémonos. Los fundamentalistas dirían que solo los varones lo pueden repartir y varones que sean sin mancha. Los reformados, que solo lo pueden repartir aquellos que tienen la sana doctrina, que obviamente sigue la interpretación que ellos hacen. Y así, entre el gentío hambriento, nos estaríamos peleando por quién tiene la razón. Y el pan se secaría y el pescado se podriría, mientras nosotros, los evangélicos, nos peleamos. La gente o se moriría de hambre o se marcharía ante tan patético espectáculo. Y esto que puede parecer un chiste, lamentablemente es la realidad. Demos un rápido vistazo a las redes sociales. Ese extraño areópago donde los cristianos nos dedicamos más a pelearnos entre nosotros que a evangelizar a un pueblo hambriento. Ante tal urgencia en nuestra sociedad, necesitamos unidad en la Iglesia. Y eso pasa entre denominaciones, pero lamentablemente también pasa en las iglesias locales. Estamos más preocupados de ver lo mal que lo hacen los demás, de criticarlos, de pelearnos, que no de llevar a cabo nuestra gran comisión. A Corrie ten Boom le molestaba mucho esta situación. Ella a veces había ido a predicar a lugares y iglesias fundamentalistas le habían impedido predicar por ser mujer. Le preguntaron a veces qué pensaba de ello. Y ella decía que en ello se perdía un tiempo precioso para salvar almas. Ella hacía una analogía con un incendio y decía lo siguiente. Aquí tenemos las grandes riquezas de la Biblia y los cristianos malgastan el tiempo objetando las nimiedades de su interpretación. ¿Es este el momento de polémicas? Imagina que tu casa está en llamas y con los bomberos se ponen a discutir sobre los uniformes. ¿Y cuántos cristianos están más preocupados por los uniformes que llevamos, por la denominación que tenemos, que no por salvar a las personas de su horrible destino? Que el Señor nos ayude esta mañana a entender que lo imposible ocurre cuando nuestros limitados recursos son llevados a Jesús. Jesús y lo imposible sencillamente van de la mano. La cuestión no es si Jesús puede y hará lo imposible, sino si elegiremos o no participar de ello. Con Jesús, lo imposible está de repente al alcance de la mano, incluso en las circunstancias más difíciles y con los recursos más básicos. Entreguemos a Jesús nuestros 2 peces y 5 panes y veremos cómo Él los multiplica por más de 1000 para su obra. Tenemos ante nosotros a una multitud hambrienta. Y sí, es verdad. Solo tenemos 5 panes y 2 peces. Pero si se los entregamos a Jesús, Él nos usará para saciar a toda alma cansada. Que el Señor nos bendiga. Bueno, sin más que añadir, despedimos la reunión. Buena vuelta a casa, que tengáis una semana. Nos vemos el próximo domingo. Gracias.